Muy buenas noches con todos. Estamos aquí en una conversación especial preelectoral en La Posta junto al señor Anderson Boscan Pico. Estamos aquí también para conversar con el señor Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República, con quien pretendemos analizar la coyuntura electoral. Estamos ya a pocos días, este domingo, nos jugamos el pellejo como país en cualquiera de las direcciones y eso es lo que vamos a analizar con el ex vicepresidente. Buenas noches, Boscan. Buenas noches con todos, qué gusto estar aquí, qué lindo se siente cuando hay incertidumbre. El ambiente. ¿Qué tambores de redoble? Sí. Señor vicepresidente, ex vicepresidente, qué gusto recibirlo. Otto, Anderson, Luis Eduardo, gusto de saludarlos, un gusto estar una vez más a los tiempos, eso sí, pero aquí en La Posta, en los estudios de Quito. Oye, ¿a qué se dedica ahora? A lo que ¿En siempre qué he hecho, a trabaja un trabajar. ex vicepresidente? A lo que siempre he hecho, a trabajar. Estoy en mis actividades privadas de siempre, construcción, comercio, comunicación, agricultura y algo de entrevistas, por haber sido figura pública. Hay personas que aún les interesa mi opinión y de vez en cuando la comparto. Y hago bastante trabajo social con más fuerza que antes. ¿Haciendo campaña? ¿Para qué, hermano? Ya estás tú también. ¿No que me iba a lanzar? ¿Cuál era el que decía? Este dice que no, me iba a este lanzar. decía. No, tú dijiste solito, el presidente me pidió. ¡Pum! Claro. Baldazo. No. Ahí está. Yo lo que te dije que había un interés de que yo participe, sin duda, pero no te dije que iba a participar. De hecho, siempre dije que no era candidato. ¿Y ya estás arrepentido? Mira, me daría pena que el país tome el destino equivocado. Creo que seguimos tratando de salir de un hueco y haciéndolo más hondo no se sale. A ver, Entonces, pero de frente, así, llega el señor Arauz, tú dices... es que no lo conozco el señor Arauz. A ver, primero vamos de lo macro a lo micro. ¿Qué nos estamos jugando el domingo? Sí. Bueno, siempre en una elección marcas el futuro de un país. En este caso en particular yo creo que eso es más dramático porque estamos en medio de una de las crisis más grandes de la historia de la humanidad, porque el Ecuador estaba de candidato fijo para que esta crisis sea una hecatombe social. Creo que gracias al apoyo de sobre todo los multilaterales, debo de decirlo, el Ecuador está a flote, pero no está andando, pues hermano. Entonces, hoy lo importante es que el país no se hunda. Hay cientos de miles de personas que han visto su situación individual y personal deteriorarse a extremos del hambre, esa es la realidad. Sí. Eso es muy duro, pero claro, en estas circunstancias es inevitable. Ponte a pensar en tantas actividades que hoy no se dan. De hecho, me ha impresionado ver a Quito a media llave, una ciudad tan dinámica, tan activa, las puertas de casi todos los locales comerciales cerradas, y eso es desempleo. Y eso ha sido efecto de una pandemia que además, como consecuencia de la irresponsabilidad en el manejo de lo público, no permitió que el país, no digo el gobierno, el país, cuente con los recursos económicos suficientes para enfrentarla como tenía que hacerse. Pero entonces, yo que soy muy joven, cada vez que hay una elección, he escuchado a los políticos desde que tengo memoria decir, es la elección más importante. Esta sí, de verdad, esta es la más importante de la historia del país. ¿Qué hace distinta esta elección de otras? Las circunstancias que te estoy describiendo y la necesidad de tomar decisiones que nos ayuden ya no solo a flotar, sino realmente a avanzar y a ayudar a salir a los que no están flotando. Hay muchos que no están ni flotando. Pero alguna responsabilidad en ese descontento y en esa depresión colectiva debe tener el gobierno del que fuiste parte, ¿no? Bueno, yo respondo por mí, Anderson. Yo no creo que... Anderson es este. Perdón, Luis Perfecto. Eduardo. Claro. Y yo respondo por lo que pude hacer y también por lo que no alcancé a hacer, sin duda. Creo que en el mundo en general hay una crisis sin precedentes y como yo lo advertí desde que llegué al gobierno, el gobierno enfrenta el país, no el gobierno, porque los problemas del gobierno son los problemas de los ciudadanos, finalmente, esa es la verdad. Enfrentó desde antes de la pandemia una situación económica crítica, por decirlo menos. Súmale a eso esta pandemia. Y mira dónde estamos mientras nuestros países vecinos cuentan con los fondos necesarios para hacer lo que tienen que hacer. Nosotros tenemos que hacer un peregrinaje para que nos presten lo justo para sobrevivir. Esa es la realidad. Claro, entonces yo sé que la gente no interpreta esto como estamos mal porque antes se hizo mal, ¿verdad? La gente Estamos no dice mal ahorita. Claro, la gente no dice es hambre hoy. No, digamos, nadie hace el razonamiento de es que fue pan para hoy, hambre para mañana. Nadie hace ese razonamiento. Pero tenemos que hacer ese análisis porque es lo único que nos va a permitir tomar decisiones acertadas. La gente lo que dice es precisamente con Correa estábamos mejor. Claro, y también decían que con Lucio estaban mejor y siempre ese es el eslogan de todo. Y dirán mañana que con Moreno estaban mejor si es que no hacemos las cosas bien. Dios mío, ¿te imaginas que venga alguien peor que Moreno? Mira, es que así funciona la vida.
Que ¿verdad? se te haga chicharrón la lengua. No, tú empiezas a creer que lo que estaba antes no era tan malo. Pero al margen de... Es normal, es verdad. Antes no asesinaban, dicen. No, sí asesinaban, sino que ahora te impacta más, ¿verdad? Y antes no robaban. No, sí robaban, sino que ahora te impacta más. El objetivo común tiene que ser que no asesinen ni roben, digamos. Ese debe ser el objetivo común. Pero yo te decía, como todo gobierno hay cosas buenas y cosas malas. Desde mi punto de vista, ya el simple esfuerzo de tratar de devolverle una institucionalidad perdida al país. Pero de eso no come la gente, Otto. Y ven ahora un ministro de salud palanqueando las vacunas. Estamos de acuerdo con que de eso no come la gente. Lo de las vacunas va a ser polémico de aquí hasta que se termine. No vamos a discutir eso. De aquí hasta que se vacune toda la familia Ceballos. Porque yo soy Vivanco Ceballos, por si acaso. Porque aquí lo que hay que ver es el orden de prioridades. Mira, yo en eso sí siempre fui muy delicado y muy respetuoso. O sea, y yo creo que la madre de cualquier ministro tiene igual derecho de la madre que cualquiera de vacunarse, pero no creo que tenga que ir el ministro a hacerlo porque se puede malinterpretar. Hay que ver si es que si respetaron en ese caso Hombre, ¿tú hubieras desviado unas vacunitas para tu familia? No, es que eso voy. La gente confunde algo que sí lo quiero explicar, yo no tengo que defender a nadie por si acaso, pero las vacunas son para los hospitales públicos y privados, porque no hay forma de comprarlas individualmente. Y el doctor del Hospital de los Valles tiene tanto riesgo de morirse como el doctor del Hospital del Guayas. Y así mismo se vacunó a otras personas en otros ancianatos que no eran ricos y pobres. Exacto, porque yo vi que quisieron llevar la discusión hacia allá. No es de ricos y pobres. Y tampoco puede ser la mamá o no. Es que en verdad a mí me pareció un error que él vaya. Donde está la mamá del ministro y justo la única que se vacuna es la mamá del ministro y los que cuidan a la mamá del ministro. De nuevo, Anderson. A mí no me parece un error si la señora cumplía los requisitos. Desconozco, yo no tengo que defenderlo, él que explique. Me parece un error la presencia del ministro porque se presta justamente para esta discusión. Si hubiese sido una vacunación en un ancianato donde además vivía la mamá, pues le tocó de 1230, le tocó, listo. Sí. Pero la presencia de él sin duda se presta para este tipo de críticas. Y que no se haya vacunado a más gente en la misma residencia. Pero bueno, pensando un poco... Sí, pero volviendo a algo que tú decías, sí, evidentemente, no se come de institucionalidad, no se come de democracia, no se come de libertad de expresión. Es decir, la gente siente que come cuando fluye la plata. Entonces los gobiernos que gastan mucho generan una sensación de bonanza. No importa que roben. No importa, la gente tiene ya esta percepción de no importa que roben con tal que hagan obras. O sea, la gente dice, voto por Arauz, yo sé que vienen a robar, me importa un carajo, pero he de comer más. Va a haber plata. Y lo cierto, ya tratando de ser objetivos, yo sé que para mucha gente esto no es, no lo quieren ni escuchar porque dicen, bueno, pero no es lo que yo sentí, ¿verdad? Pero lo cierto es que eso es una forma de generar una sensación o una percepción insostenible de bienestar, porque cuando tú gastas más de lo que te ingresa, que fue lo que ocurrió, a pesar de que ingresó más plata que nunca en la historia del Ecuador, sí. Porque claro, yo siempre digo, se comieron la plata del pasado, porque cuando llegaron había ahorro nacional en la forma de diferentes fondos que fueron vilipendiados y menospreciados e inmediatamente consumidos. De fonditos. Ya, se comieron la plata del ahorro nacional, que a pesar de haber pasado años de escasez se logró ahorrar algo. Hablaban del costo de oportunidad de tener esa plata guardada, ya te voy a contar de eso, ya vamos a analizar. El costo de oportunidad es un concepto económico, ya vamos a analizar eso. Se comieron la plata del presente porque ingresó más plata que nunca en la historia del Ecuador, más plata que nunca en la historia del Ecuador. Se endeudaron hasta el y se comieron la plata del futuro porque hoy lo que estamos haciendo todos los ecuatorianos, ¿verdad?, es pagar la borrachera y sufrir el chuchaqui del despilfarro y el mal manejo de lo público. Eso es lo que estamos haciendo todos los ecuatorianos, porque no hay fiesta que dure 14 años. Pero la gente te dice, no puedo yo vivir 4 años del gobierno diciéndome, es que es culpa de Correa, es que es culpa de Correa, mira, y que no se hayan corregido no es culpa de Correa porque nosotros lo votamos a Correa. Me refiero a los ecuatorianos, yo nunca voté por él, pero los votamos los ecuatorianos. Finalmente nosotros le autorizamos a hacer eso cuando en reiteradas ocasiones, a pesar de que se informaba lo que estaba ocurriendo, yo lo hacía, yo he sido comunicador, yo advertía del riesgo de la irresponsabilidad del manejo en lo público. Sé que no es un discurso agradable, pero claro, lo cierto es que la responsabilidad es nuestra y volverá a ser nuestra si volvemos a escoger ese camino. ¿Qué pasa si es que seguimos gastando más de lo que nos ingresa? ¿Qué es lo que proponen ellos? Porque ellos proponen algo que no es del todo incorrecto. Proponen reactivar la economía desde lo público. Pero para eso necesitas recursos que ya no hay. Para eso debieron haber ahorrado lo que no ahorraron. Ellos están hablando, no lo están diciendo porque giles no son, pero están hablando a petit comité de ir a entregarle lo que sea que haya que entregarle a la China y decirle, flacos, préstennos 10.000 millones, que con 10.000 millones inyectamos la economía del primer año, la gente cree que hay una bonanza, una bomba,
y el segundo año empezamos a ajustar Y de nuevo, vamos viene, por la billetera y de de los nuevo demás. viene Don Gil a pagar la fiesta de nuevo Sí, del claro. despilfarro. Y entonces vamos a estar en un círculo vicioso. Pero Don Gil es eterno. alguien que no es tangible para la people. O sea, la gente le deposita $1,000 y maná caído del cielo. Luego se dan Y cuenta no hay, que en Clemente, sus impuestos se perdón. le están pateando. Luis Eduardo, Que... no hay nada de malo y no hay que satanizar la idea de entregarle recursos a quien los necesita. De hecho, el Ecuador lo viene haciendo desde el año 98 a través del Bono de Desarrollo Humano, ¿ya? Y lo hizo Trump. Y lo ha hecho Alemania, y lo ha hecho el Ecuador. Pero si es que hay plata. El Ecuador entregó $400 millones adicionales en bonos durante el 2020 y va a entregar $700 millones adicionales a lo normal de bonos en el Tú 2021. estás diciendo que la propuesta de Arauz es buena. No, estoy diciendo que el concepto y la idea se practica en el Ecuador en la actualidad, no se da de golpe, se da mensualmente, y que lo malo no es la idea, lo malo es la forma. ¿De ¿Cómo dónde la quieren forma? sacar los 1.000 ¿De dónde millones? quieren sacar la plata? Es que, a ver, todo el Ecuador sabe que plata no hay, todo el Ecuador sabe que en los meses de abril y mayo estuvimos al borde de tener un colapso económico. Pero de porque- algún lado va a tener que sacar porque si no, el banco ofrece eso en una semana. Ya, Entonces en semana y media va a estar No, cayéndose. él ya dijo de dónde lo va a sacar y lo va a hacer igual que hizo su líder, que es Rafael Correa, igual que lo hizo su Con jefe. las reservas del central. Correa dejó las reservas del central con un déficit de liquidez de alrededor del 70% y le pagó con papelitos de acciones de la CFN. A ver, yo te pregunto algo. Cuando los depositantes quieren en algún momento, Dios no lo permita, sus recursos por alguna emergencia en el país, que el Banco Central le va a decir tome las acciones de la CFN. Y con esas acciones va a ir al supermercado Claro. el ciudadano. La plata del Banco Central, contrario a lo que te dicen algunos mentirosos, la plata del Banco Central es tuya, no es del gobierno, es tuya y tuya. Entonces no deberías de permitir que la utilicen, porque adicionalmente... Pero ahí Arauz dice, es que la plata es tuya, entonces te doy tu plata. No es así, no es así. ¿Por qué no? Pones en riesgo el sistema financiero. Mira, es una hipocresía, al menos una hipocresía, hacer eso cuando has construido por lo menos la mitad de tu discurso político sobre la tragedia y el dolor del feriado bancario. Si realmente te preocuparan las víctimas del feriado bancario, jamás harías eso. Jamás harías eso. Tendrías que estar reforzando las reservas del Banco Central permanentemente. Se logró recuperar hasta el 47% del 27% que estaba. En esta situación falta todavía más de la mitad. Y hay que seguirla reconstruyendo. Pero lo más grave, tú me decías, van a China. Oye, yo tengo cuántos años conociendo a los chinos. Mi familia trabaja con China desde que se cayó el muro de Berlín, 89-90. Desde esa época yo tengo memoria de los negocios con China y de importaciones y comercio que hemos tenido en el sector privado. Los chinos son chinos y no tienen un pelo de pendejos, hermano. ¿Sí? Nadie presta saco roto. Ni chinos, ni rusos, ni gringos, nadie presta saco roto. No, Chinito no es cojulo y eso lo sabemos bien. Entonces, tú, Pero convencer- y cuando prestan a saco roto, ya sabes contra qué. Pues. Claro, eso te Sí, iba a decir, contra pero petróleo, los chinos te no sé. dicen Ya no hay contra qué. telecomunicaciones, pero servicios... siempre habrá que algún pedazo. Ojo, todavía quedan, y tal vez no tenemos memoria, ¿no? Porque Estas islitas Galápagos te molestan. Yo me Vaya llevo pesca pescadito, nomás. claro. Cualquier cosa lo- siempre, todavía, siempre hay algo que vender. todavía tenemos como país algunos activos que en el 2016, antes de la salida del anterior presidente, Eso es lo que van a entregar. correcto, ellos ya hicieron los procesos. Es que a mí lo que me molesta en la política es la mentira y la hipocresía. Porque en una crisis de este porte comparada con la actual, unas 30 veces menos crisis que La del, perfecta. la del 2015, que le llaman la pues es tormenta perfecta. 2016 creo que era, Sí, con el terremoto. 2016. Ya, ahí ya sacaron valorizaciones de CNT, valorizaciones del Banco del Pacífico, entregaron... Y que ahora se O escandaliza. sea, Correa Correa iba a vender el Banco Ya, ya Pacífico. todo eso, Sopladora. concesionaron Nauca, no sé si se acuerdan. Sí. ¿Ya? Y yo no critico los procesos per se. Lo que no puedo permitir es que sean hipócritas y que cuando lo hacen ellos sí está bien y cuando otros lo quieren hacer está mal. Y yo lo que sí critico es que, digamos, en alguna forma se despatrimonialice el gobierno o el Estado. Es decir, si tú vendes esos recursos que son públicos, que ese dinero tenga un propósito tangible y no que caiga en el flujo permanente de pagar sueldos, porque eso sí es despatrimonializar Entiendo. el Estado. Pero a ver, Otto no va a convencer al correísta de no votar No, Correa. no, para nada, no. Hay un Pero es que el voto duro... A ver, primero... Espérate un rato. El correísta, fan de Correa, puedes decirle lo que quieras, cantarle misa, que le importa un carajo.
De ahí hay un voto blando en el correísmo, Todavía hay 40% indecisos, ¿no? pero ya decididos por Arauz. Hay un voto blando, hay alguien que puede reflexionar y decir, puta, lo que dice Otto sí es verdad, estos manes son unos ladrones. Yo no estoy seguro de que exista eso, ¿ya? Lo que pasa es que, primero, yo no soy candidato, loco, ¿ya? Yo lo que estoy tratando es, y tampoco estoy para decirle a nadie qué hacer con su vida. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pero ¿Por qué? yo quiero mapear un poco, aguántese un rato. No hay un voto blando, tal vez un pequeño voto blando, pero el correísta y el voto de Arauz que crece en medida que el ministro Ceballos hace cagadas, crece un poquito más, ¿ya? Pero el problema es que ellos serán, del porcentaje que no puedo decir porque ya estamos en prohibición de decir cifras, un porcentaje pequeño, mayoritario, lo que sea. Pero de ahí hay la gran mayoría, perdón, no mayoritario, la gran mayoría que está regada en otras tendencias, ¿ya? 16 candidatos. 16 candidatos, el nulo, el blanco y El rechazo a la situación actual en general, el rechazo a la clase política en general. O sea, y el que no quiere ir eso porque me va a dar en su COVID, máximo histórico. porque me va a dar COVID o porque me importa un carajo. Ahí tienes la gran mayoría de ciudadanos que pueden evitar que pase lo que tú estás diciendo que puede pasar. ¿Qué les dices a ellos? ¿Qué le dices al tipo que dice, voy a votar por este que va en el puesto 16? O porque no sé si es que ir, creo que mejor voy a estar chuchaqui el 7. A ver, Voy a dibujar una figura. Voy a dibujar un pene en la papeleta. Sí. aclaro algo. Como ustedes saben, no soy candidato a nada. No estoy afiliado ni he estado afiliado a ningún partido político. No tengo militancia. ¿Has dibujado un pene en una papeleta alguna vez? No, tampoco. Es negativo. ¿Tú? No. Porque parece que tuvieras mucha experiencia en eso. Soy Lo dice, Sí, lo dice con una convicción de soy que penólogo eso es lo que hay que hacer. Pero evidentemente soy un ecuatoriano que está preocupado por su país, que conoce la situación en la que está el Ecuador y que sabe que el país no resiste ya más de esa receta. El país no lo resiste. Entonces mucha gente me dice, viven con la cantaleta de Venezuela. Me dicen, tienen razón, para muchos... O que se cae el dólar. Para muchos, ahí vamos a eso. Claro. Para muchos ecuatorianos, Venezuela ya no es un miedo, porque muchos ecuatorianos viven el hambre en el Ecuador. Entonces tú les dices el hambre y la miseria de Venezuela. Yo sé que es infinitamente peor, pero claro, para muchos ya hay una dura realidad en su propio país, entonces eso no significa una amenaza. Me explico, ellos dicen ya peor de lo que estoy, ¿qué voy a estar? Entonces ese es un segmento al que tú no apelas con ese discurso. Y luego mi discurso, evidentemente, pues yo siempre decía que no soy buen candidato porque yo hablo de lo correcto, digo la verdad, no me gusta la demagogia. Entonces, pucha, ¿por dónde le pegas? Pero creo que sí soy auténtico en lo que digo. Yo lo que quiero decirle a los ecuatorianos, y se los vengo diciendo, es que tenemos que votar primero en contra de la mentira, en contra de la corrupción. No podemos seguir aceptando que nos roban pero hagan obras. Y creo que tenemos que dejar atrás. ¿No te parece, hermano, que tenemos que dejar atrás eso? Y con esto no te quiero decir que no ha habido corrupción y que posiblemente más adelante tampoco habrá. Pero por lo menos rechacemos a los que sabemos que están perfectamente identificados y sentenciados por esto, pues. ¿Y si Segundo, no podemos votar por la irresponsabilidad. Vean, no hay camino fácil. No hay fórmulas mágicas. Esto implica decisiones difíciles, correctas, posiblemente no populares, esfuerzo, sacrificio, para construir bases sólidas. Y sobre esas bases sólidas empezar a construir un futuro. Y esto no es de un día para el otro. Con todo el respeto, que nadie se resienta, no es ni en 100 minutos, ni en una semana, ni un año. Este es un camino que hay que transitar. Y yo sé que no es un camino para muchos agradable. Y en ese camino tienes que hacer todo el Estado para acompañar a los que la están pasando mal. Eso es Otto, todo. a mí ¿Y qué me le cuesta... dices, a mí me cuesta, este man? Es que no me espérate. respondió todavía mi pregunta. ¿Qué le dices a este man que está pensando en dibujar un pene, pensando en no ir o pensando votar por el número 16 de la lista? Que una vez más, a pesar de que uno cree que no, la responsabilidad está en tus manos de hacer lo correcto. Ellos son los que tienen el futuro del Por país en las supuesto, manos, pues. no el que vota por Arauz. Por supuesto. Entonces, que una vez más es tu responsabilidad, que ningún voto es poco, que tienes que ir a votar, que evidentemente hay una pandemia y te tienes que cuidar, pero que no puedes tomarte esto en broma. A mí me No es cuesta broma. entender, Otto, Y una perdón, cosa. y Tú esto eres se- capaz de decirle a la gente, no vayas a votar por el choro, no vayas a votar por el que sabes que te miente, no vayas a votar. ¿Por qué no le dices a la gente, Vota por esta es mi tal. opción, vota por este? Porque ¿Por no qué me tomas una corresponde, encuesta? porque yo no estoy para decirle a la gente qué hacer, estoy para compartir con ellos información que considero que les debe de servir para que tomen una ¿Por decisión. quién vas a votar tú? Así he sido educado yo y así iré a tomar mi voto el día que me corresponda según la información que tenga en ese momento. ¿Y por quién vas a votar?
hermano, yo votaré por la persona que pueda en alguna forma contrarrestar ese O sea, camino. vas a aplicar el voto útil. Yo pienso que tenemos que buscar a alguien que pueda contrarrestar ese camino, no solo en primera vuelta, Pero que estás en sino el también, 40% indeciso. sino también en segunda vuelta. La mayoría de los ecuatorianos toman, la última elección fue así, toman esa decisión en ese momento, y lo que te digo es, no solo en primera vuelta, también alguien que tenga opciones en segunda vuelta, ¿no? Eso en ese sentido es mi posición, ha sido O pública sea, hay desde que esto votar arrancó. por alguien que creas que puede ganar. Yo creo que hay posiblemente hasta 3 personas, hay que ver qué pasa esta semana, que están en esa ¿Y posición. qué le Pero dice ya a la no podemos gente que hablar de dice, encuestas. ya, pero yo no quiero irme a dormir esa noche del domingo sabiendo que no voté por quien yo creía? Que no será la primera vez, lamentablemente, que no hay candidato perfecto, que cualquiera de nosotros ha estado en algún momento en una circunstancia de tomar una decisión que posiblemente no es la óptima, pero es la más lógica. Entonces, no Y sería la esto primera no vez. hace... Yo no me acuerdo, me da tristeza decirlo, yo tengo 37 años y habré votado ya unas 10 veces. Por correr. Porque además, no cometí ese error y no juzgo al quien lo haya cometido, no lo juzgo, porque además tenían un discurso bastante Vendedor, sí. vendedor, entonces al principio sobre todo, pero yo sí llegué a conocerlo a él y habían ciertos elementos de su comportamiento que a mí no me Te pidió plata. me pidió plata. Porque con la fama que Pero tiene Rafa... nadie me pide plata a mí porque saben que no doy, así que- pero Tacaño como buen pelucón. pero no, yo soy austero, que no es lo mismo, y vivo bien. no Es me la forma falta nada. elegante de decir. Así deberías llamarte tú. Austero, Yo no soy tacaño. austero, no tacaño. ¿No? Y soy feliz porque necesito poco, digamos, así que en eso estoy bien. Pero en todo caso, temas del comportamiento que me llamaron la atención, ¿no? Ciertas reacciones, que yo en eso, será porque soy hijo de psicóloga clínica que sé identificar esas cosas y no a pesar de haber tenido un discurso que parecía más socialdemócrata europeo al inicio, ¿no? En alguna forma, ¿verdad? Pero nunca fue mi estilo y nunca te puedo decir que yo iba a votar con convicción todavía por alguien que me... Y creo que muchos ecuatorianos igual que yo. Psicóloga clínica psicólogo clínico por herencia, ¿ves las mismas patologías en Arauz? Yo en Arauz lo que veo, yo no soy psicólogo clínico, repito. Por herencia, digo, por herencia. Lo que no me gustó y en alguna forma la gente dice salió Sonnenholzer. Yo he estado haciendo opinión desde que salí de la vicepresidencia, he estado en entrevistas, he estado recorriendo el país haciendo obra social, pero lo que hice ese día después del debate fue desmentir, porque se dijeron abiertamente mentiras y a mí no me parece justo y no es nada personal contra nadie. Para mí esto no es personal, para mí esto es un tema totalmente lógico y totalmente comprobable de verdad o mentira. Entonces el señor No, de las dijo, 4 millones de vacunas de Arauz. 2-3 cosas dijo que a mí me preocupa que se juegue porque sobre todo en un tema tan sensible como el de la pandemia y las vacunas, que son, desde mi punto de vista, aquí todos los candidatos pueden ofrecer lo que quieran. Pueden ofrecer los $1.000, bajar los impuestos, pueden ofrecer todo lo que quieran. Que si no nos terminan de vacunar no sirve de nada. Todo queda en el aire. Claro. Lo único que necesitan saber los candidatos a la presidencia del Ecuador es cómo se van a vacunar los 17 millones de ecuatorianos. Y el Ecuador, al igual que todos los países del mundo, tienen ya un plan de vacunación acordado con los laboratorios. Y yo creo que todos los candidatos deberían de saberse de memoria ese plan de vacunación. Si se va a cumplir, si no se va a cumplir, si se puede mejorar. Fuiste Desconozco. duro con Arauz porque él decía que había hablado con Alberto Fernández. Chuta, ahora Argentina está siendo dura con Alberto Fernández, ¿sí sabes? Sí, Le jodido están está. dando duro. Y en los medios argentinos se Jodido burlan está. de Arauz por haber hecho eso, No, porque porque saben que No les llegan 220.000 vacunas, le vas a llegar 4 millones. los 4 millones que me llegaron se van a ir para Correa, no para AstraZeneca, nosotros. que era la vacuna que quería traer este señor, va a empezar a producir para Argentina en 2022. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando vi eso me molestó, porque me parece que es jugar con algo tan sensible. Para mí, por lo menos, y yo creo para muchos ecuatorianos que hemos visto la muerte a los ojos durante los peores días de la pandemia. Pero es mentiroso, consciente, o le dijeron di esto y el otro. Y Bueno, esto, pero y es que aquello. O es bobo. mira, Pues no, Mira, Alberto mira. Fernández le estaba haciendo una broma. cuando uno hace declaraciones de ese tipo en un tema tan importante, que para mí es el más importante de esta elección, ¿ya? Lo puedes hacer por mala fe, por estupidez. por ignorancia o por desconocimiento. O sea, perdón, o por mentir de frente. Que eso es malo. Mala fe. ¿Sí? O sea, digamos, ahí Dos razones. Ahí Por está, tonto dos razones. o por mentiroso. Estamos de acuerdo. Entonces, mala fe, ignorancia o manipulación, que es mala fe también. Entonces,
Yo vi eso, yo conozco del tema, creo que la mayoría de las personas que están en el Ecuador deberían, por lo menos quien quiere ser figura pública, así sea asambleísta, tiene que saber cómo nos vamos a vacunar. Sí. Aquí hay gente que dice, dejen que los privados importen. No se puede. Señor. No se puede. Entonces, Señor, claro, algunos candidatos han hablado de eso. Han dicho, con nosotros vamos a permitir que los privados importen. ¿De dónde? No se puede. Solo los gobiernos negocian con los laboratorios para evitar que sean quien más tiene el que acceda primero a la vacuna, y me parece bien. Porque si no, mañana solo se vacuna el que tiene plata. Pues. No, y sí está pasando eso. En algunos países. Con los países más los ricos. países que más ahí está pasando otra cosa. igual. Está pasando otra cosa que también va a pasar con Argentina. Los países en donde se produce la vacuna o los países que financiaron la vacuna están teniendo prioridad. Es otra cosa. Y eso fue advertido. O sea, al Ecuador también le dijeron, ¿quieres financiar la vacuna? Le dice, ayúdenos primero para pagar los sueldos y ahí vemos si le podemos financiar la vacuna. Con la prioridad que tiene que tener Argentina, que tiene el laboratorio allí, pero no le van a empezar la producción hasta enero de 2022. Volvamos al caso de Argentina. Ya. AstraZeneca es uno de las 4 iniciativas con las cuales el Ecuador tiene negociaciones para vacunas, al igual que todos los países. Las 4 iniciativas son Pfizer, AstraZeneca, Moderna y COVAX, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. AstraZeneca todavía no ha entregado ni una vacuna al Ecuador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están con problemas de producción, al igual que Pfizer, y están poniéndose al día recién, al parecer en febrero. AstraZeneca va a producir en México, financiados por Carlos Slim, en Brasil, en Argentina, con un laboratorio privado, BioNTech creo que se llama. Y AstraZeneca y BioNTech, correcto. Y en Brasil, que es solo para Brasil. AstraZeneca producirá para Argentina, y créanme, no va a salir ni una vacuna de Argentina hasta que no se vacunen todos los argentinos. ¿Por qué lo matan al señor Fernández? Lo matan, pues. O sea, políticamente eso es imposible. Entonces, además que tiene una vicepresidenta que de matar sabe guita, ¿no? No sé, pues el señor Nisman habrá que preguntarle. Caso tan complicado. Sí. Oye, pero a lo que voy es que hoy en Argentina le están dando palo a Fernández. ¿Qué hay? Por decir que va a entregar vacunas argentinas a Ecuador. Sí. ¿Qué te quiero decir con esto? A la audiencia. Qué feo, es de mal gusto que alguien quiera jugar con esa idea de que solo si yo gano llegan las vacunas. Es feo, porque la realidad es que así gane el escopolaminado, van a llegar las vacunas. 18 millones de vacunas que tiene negociadas, no el gobierno, el país. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Por otro lado... ¡Vota por Giovanni Andrade! y por otro lado, decir que después de hablar con Fernández has conseguido 4 millones de vacunas de un laboratorio privado, ya, equivale a que yo te diga que después de hablar con Duque conseguí que venga Maluma a dar un concierto gratuito. No tiene nada que ver. El señor Fernández ni el señor Duque con lo que haga Maluma o AstraZeneca. Es una mentira descarada. ¿Qué opinas de la propuesta de Guillermo Lasso que surgió en estos días y que para muchos, sobre todo quienes lo critican, es una propuesta que responde a estas declaraciones de Andrés Arauz cuando el señor Lasso dice en los primeros 100 días voy a vacunar a 9 millones de personas? No creo que sea viable. La capacidad del Ministerio de Salud, eso también deberían de conocer los candidatos, es de vacunar a 100.000 personas al día, ¿verdad? Pudiera él llegar a eso si es que tuviera las vacunas. Es decir, tú puedes vacunar, si es que nada te falla, 3 millones de personas al mes. En 100 días podrías vacunar 9 millones. 100.000 por 100. Sí. No, sí puedes vacunar 10 millones de personas, pero el tema es que no hay las vacunas. O sea, la capacidad... Él dice que su iniciativa privada está haciendo las conexiones para conseguirlo. Que explique y que me diga con quién ha hablado. No hay para el Ecuador, salvo que Pfizer ha ofrecido duplicar la producción y duplicar la entrega. ¿Y por qué le das palo a Arauz y no le das palo a Lasso? Porque me acabo de enterar por ti en esto, no sabía, pero aquí estoy diciéndote la verdad. Yo no tengo que darle palo a nadie, hermano. Yo no soy niñera de nadie, ni estoy para defender a nadie. Yo estoy para decir la verdad. ¿Sí? Y la verdad es que no hay hoy, el gobierno, el Estado ecuatoriano, tiene un compromiso de 18 millones de dosis hasta el mes de octubre. Sí. Ese es el compromiso. Y el Ecuador, si tuviera las vacunas aquí, si es que Pfizer mañana le dice, ¿sabes qué? Perú me dijo que no quiere la vacuna, tómalas de Perú. ¿Ya? El Ecuador pudiera vacunar 100.000 personas al día. Esa es la capacidad del país. Claro, esperemos que el ministro Ceballos no tenga 100.000 familiares, nada más. En mi plan de vacunación es perfecto, porque yo le cambio el apellido a todo el país y todos somos Ceballos. Ceballos. Pues miren, yo sí tengo, debo decirlo, yo entiendo que le den palo, creo que se equivocó en eso.
Yo respeto mucho al ministro porque se jugó la vida conmigo y eso yo tengo que reconocerlo siempre. Yo no le quito eso. Y para mí la pandemia fue una antes y otra después de la llegada de él a la crisis. Si es que imagínate, el Andramuño, estaríamos todos bajo tierra ya en este momento. No había quien vacunar. Te digo, el tipo sabe. Lamento que esté en ese incidente, creo que era totalmente innecesario y totalmente evitable. En mi caso, yo siempre he tratado y de hecho le agradezco a mi familia, porque mi familia ha estado lo más lejos posible de todas mis decisiones. Han estado más bien en lo más importante, que es apoyarme. Mi viejo se quedó 3 meses en los Estados Unidos porque no le avisé que iba a cerrar los vuelos, digamos, y lo supo comprender, así que... Oye, ¿Cómo ves allá? Me parece que tenía un gran potencial. Yo no soy muy coideario de lo que él representó, sobre todo después de octubre. Creo que en el tema ambiental podemos coincidir en muchas cosas, pero lo llevo a un extremo que a mí me parece que es inviable en algunos temas. Él había logrado una conexión fuerte con la juventud de Quito en su momento. La perdió a favor de Arauz. De Herbas. Hay un candidato que ha crecido en Quito puntualmente, que es Herbas. Cuando yo salí, el voto de ese target quedó un poco suelto y se lo llevaban entre Yacu, Arauz, y después Herbas ha cogido algo. Pero algo que signifique importancia. No puedo hablar de encuestas ahorita, pero en Quito sí es relevante, por usar algún término. Entonces, al menos en Quito. Entonces, Yacu tenía la posibilidad, desde mi punto de vista, ya me pongo el sombrero de analista, que fui durante 10 años, de presentar una propuesta antisistema en alguna forma, ¿verdad? Sí. De quitarle un poco ese discurso al correísmo, porque claro, presentarte como antisistema después de haber gobernado 10 años y haber ganado, digamos, durante 14 años las elecciones. Pero se llevaron ese pastel. Se llevaron ese pastel. Y él tenía esa oportunidad y no termino de entender por qué no terminó de cuadrar. En la ruralidad tiene fuerza Yacu. Yo vengo de recorrer 30 parroquias rurales con asistencia médica y alimentaria. En la costa. Costa y Sierra tiene fuerza en la ruralidad no... Presidente. Exacto, es una población importante, pero... Claro. Pero pesa, no sé si pesa 30% ya, pero va a ser un 30%, va a ser un candidato destacado. Pero va a tener espero que tenga una buena votación, no sé qué puede pasar, faltan aproximadamente 10 días, ¿no? ¿Y el señor Herbas, aparte de lo que ya dijiste? Ha crecido en Quito y... ¿Pero le ves perspectiva esta onda de pelearse con Lazo y con todo el mundo durante la campaña? Me parece, mira, cuando te pegan es porque creces, te lo digo por experiencia propia. O sea, a mí nadie me paró bola hasta que vieron encuestas donde tenía buenos números y me empezaron a dar con toda la furia de todos los frentes que pues más y menos afines, todos me empezaron a dar duro. Pero creo que es un error, no hay que entrar a confrontar, hay que seguir haciendo lo que estás haciendo, porque si es que has molestado es porque lo estás haciendo bien. Entonces yo siempre decía esas críticas a responder con trabajo y vamos para adelante y no te enfrasques en eso. Creo que es un error ponerse en el tú a tú. No va a ganar esa pelea porque no creo que tenga los recursos para enfrentar las maquinarias que lo pueden llegar a atacar, y creo que se tiene que concentrar en reforzar lo que él cree que esté haciendo bien, si es que ha tenido pegada. En Quito ha calado, sin duda. En Quito ha calado, no lo mismo en Guayaquil, no lo mismo en la costa. Yacu arrancó la carrera electoral bastante arriba, ¿no? Y ahí como que bajó un poco y se quedó por el momento. Pero Lazo es el único que tiene posibilidad. Otra cosa con Yacu, y alguna vez te lo comenté, no lo sé, faltan 7 días. De lo que estás diciendo, estás diciendo que Lazo es el único que podría entrar a segunda, básicamente, porque dices Yacu se desinfló, tenía muchas posibilidades. Herbas, mira, un poquito en Quito, pero hasta ahí yo creo que estos 7, mira, hay algunas cosas que antes no existían. Yo creo que en estos 7 días se pueden mover muchas cosas, hay que esperar, hay que tener paciencia. Yo creo que la decisión la puedes tomar alrededor del viernes, sábado, con tranquilidad. Lo que te quería decir es que otro error de Yacu, desde mi punto de vista, es que sin querer en ningún momento minimizar la importancia de la identidad indígena del Ecuador, no se mestizó más. Le faltó tener una imagen un poco más universal. Y ahí había un poco de temor, yo creo, de parte del equipo de él, de perder una base de votación del movimiento de él, de salirse demasiado de eso. Pero yo te comenté algún día que lo vi haciendo campaña en Guayaquil con el Uyayay, la canción del Inti Raymi. Sí. Y claro, si eso ahí en Guayaquil nadie lo conoce. No, tiene que ser reggaetón sucio. Salsa choque. Salsa choque como mi apellido, salsa choque para abajo. Claro. No, fuera de broma, me parece que está muy bien compartir la pluriculturalidad del Ecuador con el resto de las regiones. Sí, pero creo que las campañas tienen que ser más técnicas en ese sentido. Oye, pero por descarte, la gente no es cojuda, que te está viendo ahorita, estás diciendo que Lazo es el que tiene posibilidades. Bueno, hermano, yo te dije que íbamos a conversar de los elementos y las herramientas. Yo creo que todavía falta información que nos va a llegar.
tranquilo. Al momento de tomar la decisión la tomas. No hay Estoy apuro. tranquilo, mi mujer es la Te que veo- está te veo- nerviosa. te veo- te veo desesperado. Hay que salir volado. Oye, y hablando de salir volado, ¿tú a qué país te vas si gana Arauz? Aquí, pues, Alemania, hermano. pues loco. Yo quiero mucho Tiene, pues, Alemania. pasaporte y todo. Sí, no, Soy no muy- te pinta de Miami. No, o sea, soy alemán con cara de talibán, digo yo siempre, pero nada, soy ecuatoriano, aquí vivo, tengo todo aquí, no tengo ni un áctico como, en Bélgica como el amigo, tengo todo aquí. Pero te vas a quedar aquí. Yo me quedo aquí, ¿a dónde me voy a ir? No sé, que mucha gente dice, ¿Dónde si el voy? man gana, yo me voy. No, ¿a dónde Pero me voy? la gente va a encontrar en ti un líder de la oposición del señor Arauz. Oye, Porque evidentemente el señor Lazo ha dicho que si es que es derrotado esta vez, Se retira. se acabó el juego. a ver, yo te digo algo. Cuando ganó el presidente Moreno, yo no hice campaña por él, yo no, contrario a lo que algún tipo dijo, no lo financié, no lo apoyé. Lo conocía de haber sido radiodifusor, de haber sido presidente Te de lo AES. fuiste a visitar en Ginebra. Conversé con él y con todos los candidatos a la presidencia, conversé con Cintia Ya, Viteri, con pero él Guillermo quería Lazo. que tú fueras su vicepresidente. Eso era un al rumor que principio. nunca salió de la boca de él. Él nunca me lo dijo a mí. Te tengo que ser sincero, él nunca me lo dijo a mí. La primera vez que yo escuché de la boca de él, quiero que seas mi vicepresidente, fue después de que le habían destituido a la señora Vicuña. Esa es la verdad, Andrés. Yo no tengo por qué mentir. Eso fue un rumor, pero yo no lo pude corroborar. Y a mí me preocupaba en su momento que gane el presidente Moreno, porque iba acompañado de una serie de personajes, de individuos, yo siempre lo he respetado a él, que para mí generaban más sospechas que certezas de otra cosa, por lo menos de estabilidad. Yo apoyaré las cosas buenas de quien gane y criticaré y lucharé contra las cosas malas de quien gane. Sea Lazo, sea Yacu, sea... ¿Cómo se llama el escopolaminado? ¿Cómo se llama? Almeida. Sea Andrade. Andrade. Almeida es el Almeida del es bautizo. Jason Good. O sea, Ese es Almeida. Está güey. Aquí, bravísimo con porque nosotros. al final del Sí. día, lo responsable es eso. Lo que se hace bien hay que apoyar y lo que se hace mal hay que criticar. O sea, no se trata de oponerse por Ya, oponerse. pero yo lo aquí que me quiero quedo, saber ¿sí? y quiero que quede grabado es, en un caso donde la autocracia, la tiranía, el despilfarro, la criminalidad se tomen el gobierno, que es lo que para mí Que representa. es la sospecha, esa es la sospecha. Tú vas a ser un político tibio, de los que vas a salir a Hablan decir, en radio una vez a la semana. o vas a ser un político activo, o sea, vas a ser un tipo que toma banderas. Primero tengo que decidir si me voy a dedicar a la política. Como ¿Cuánto tiempo ciudadano, necesitas para decidir? como ciudadano ecuatoriano, uno más como cualquiera de ustedes, tendré y haré críticas frontales a lo que creo que esté mal. Y defenderé y lucharé por lo que creo que hay que hacer. Pero a ti ya te picó el bicho, hermano. Esa nota, una vez que te pica el bicho, ya no hay vuelta También atrás. parece Me que hubiese- sabes me- mucho de bichos que te pican. Sí, no, la política, me hubiese- cuando te pica, ya me te hubiese picó. lanzado, ¿no? Me hubiese lanzado. Pero bueno, tal vez no fue el momento, pero Lo vas a hacer llorar, loco. Se va a poner a que llorar el señor ex vicepresidente. una Pase cosa, una pañuelita. una cosa que también es importante que nos estamos jugando el domingo y que no le prestamos Pero el otro, no este. que no le prestamos la importancia que tiene es la Asamblea Nacional, ¿no? O sea, Claro. Es que yo ni sé, oye, tú me decías, mira, alguien me decía, ¿por quién va a votar? Recién después del tercer debate me aprendí los nombres de los 16. Yo no sé ni quiénes son los asambleístas de mi distrito, ni quiénes encabezan las Claro. listas nacionales. Y te está hablando Es que una persona además- que se supone que está informada de la política. Imagínate el ecuatoriano como un denominador del ecuatoriano, que esto le interesa poco o nada. pero tienen una semana ahorita que la gente dirá cierto, yo tampoco sé por qué es importante, es quizás igual o más importante votar bien en la asamblea, porque puede ser un contrapeso en el caso de que el autoritarismo y el populismo corrupto y ganen la presidencia, puede haber un contrapeso político en la asamblea, o por lo menos para no tener un esperpento de asambleas, repartidores y choros, como son buena parte de los asambleístas que tenemos ahora. Mira, hablábamos con ustedes antes de empezar la entrevista de cómo se ha deteriorado cómo se ha deteriorado mucho el función perfil o la imagen de quien llega al servicio público. Y tú usaste una frase, Anderson, que me encantó, que si la puedes repetir te agradezco, pero Sí, yo hablaba de antes ser ministro era lo último que hacían las personas que habían hecho cosas importantes en su vida. Ahora ser ministro es lo más importante que estas personas han hecho en su vida. Lo único importante. y lo mismo pasa a nivel del legislativo y pasa a nivel de cualquier cargo de elección popular. Yo veo mucho desinterés de la gente decente, de la gente capaz de meterse en esto, porque claro,
hay quienes intencionalmente han convertido en esto en una cloaca para ahuyentar a la gente decente, esa es la verdad. Es un buen negocio. Pero no hay que dejarse ahuyentar. Sí, es un negocio en el que a veces te metes y te empiezan a... o sea, para esa gentuza es un buen negocio. Lamentablemente, y esto no puede ser un negocio de nadie, esto tiene que ser lo que es servicio público. Creo que hay muchos que sí lo hacen así, te soy sincero, posiblemente la mayoría, pero también hay de los otros y son los más notorios, lamentablemente. No veo a la gente destacada del país En la sábana de asambleístas. no los veo. O sea, si tú me dices a mí los grandes maestros, los grandes abogados, las personas destacadas en su vida empresarial. Pero es que no en se este quieren meter en momento esto. no es un momento, creo yo, para votar por las Ciudadanos destacados en la vida social, me O sea, refiero al yo no trabajo creo social, que el necesariamente. voto en la papeleta legislativa tiene que ser porque estos asambleístas son buenos. Eso no va a pasar. No. ¿Me explico? Una Es- línea, dices. Además, es voto en plancha. Esto es Sí. democracia, no democracia. Esa es la nota, o sea, el mismo cerebro que vas a aplicar en la presidencial tienes que aplicar acá. O sea, quiero que mi país vuelva el socialismo del siglo XXI, que vuelva Rafa y con Odebrecht y toda la vaina y sus panas, o quiero cualquier opción democrática que tienes desde el escopolaminado hasta el que quieras. Esa sí es inédita, la Qué escopolamina terror es de inédita. la escopolamina. Asoma en primera vuelta el yo escopolaminado. Ahí los quiero ver. Es El el 40% del voto vergüenza. Claro. Yo por eso es que no les acepté el café por si acaso. Claro, Claro, no, eres cuidado. patrocinador Uno tiene que del tener programa. cuidado ahora. Pero sí, efectivamente, a ver, pero de nuevo, tristemente cantidad no es calidad. Entonces tenemos, si tienes 16 candidatos a asambleístas, no quiero saber a presidente. Hay como 2000. No quiero saber cuántas listas de asambleístas hay, porque Hay como además 2000 sí, candidatos. es una locura. Hay otra cosa Y que como, también y como no tenemos una institucionalidad política fuerte, sólida, cualquiera aquí se lanza. Entonces, ¿qué Claro. te puedo decir? No sé qué decirte que ahí sí no te puedo ni dar la hoja de ruta, sino más o ¿Tú menos crees lo que te la estoy diciendo. asamblea va a ser mejorcita o peorcita que esta? No quiero generar creo que puede salir expectativas, te soy cualquier huevada. sincero. Sí, no sé. ¿Tú No crees que he, puede ser peor? ni, O sea, yo siquiera, creo que es una caja de ni sorpresas. siquiera he visto una encuesta de distribución de escaños todavía. No quiero Está saber. feo. ¿Ah? Está feo. A mí algo que me quita mucho Lo el sueño cierto que es... sí está bien. Está mira, feo porque va a estar muy dividida. Lo cierto que sí está bien es que no era correcto que tú con el 40% de los votos te lleves el 80% de la asamblea. Pues, No, pues No, no, está bien. eso ya cambió. imposible. Tampoco es correcto que tú con nada de votos seas asambleísta, que yo creo que el sistema actual también permite eso en alguna Y esos forma. asambleístas son los que cotizan carísimo. Y yo Claro. creo que necesitamos un sistema intermedio. Yo trabajé en el Acuerdo Nacional y la reforma al Código de la Democracia. Se habló de esto, lamentablemente mi voz no era mi voz no es que era la última voz, pero yo quería un sistema mucho más claro en cuanto a la distribución de escaños en función de la votación por porcentaje. ¿Cuál es la dificultad? O sea, Sacas 30% de 30%. Exacto, No hay que exacto. inventar nada. pero ¿por qué se inventan estas fórmulas que o benefician demasiado a uno, ¿verdad? O perjudican a otros innecesariamente? Otto, ¿confías en el CNE? ¿Estás tranquilo sobre el árbitro en el partido que se juega el domingo? Me parece que lamentablemente han cometido muchos errores que, olvídate de mí, que en la percepción ciudadana dan desconfianza. Por ejemplo, hubieron candidatos que no cumplieron los requisitos para ser calificados. Y sin embargo, en defensa de la democracia se excusó y se argumentó que los dejen participar. Arauz. Y Yacu también. Claro. No A cumplieron. Yacu también el binomio se Cambió le el cayó binomio y... O sea, las normas son unas para todos. Luego vino otro que quiso entrar a posteriori y no lo dejaron porque ahí sí no cumplía. Entonces yo solo les pediría que se pongan de acuerdo cuándo se cumple, cuándo no se cumple. Pero un CNE que imprime 6 millones de papeletas Con equivocadas. el número. qué bestia. Por eso te digo, ¿Te da confianza sus han resultados? cometido algunos errores. Yo creo que la confianza la tienen que dar la observación ¿Y cómo puede internacional. pasar algo así? ¿Y dónde están Presidenta esas... Tamaín, ya tenemos 1 millón de papeletas impresas. La voy a cuando haya 6 millones. Oye, ¿qué Tranquilo. hacen con eso? ¿Lo reciclan? ¿Qué hacen? O yo no he visto que Lo lo hayan tenía- los destruido. partidos estaban pidiendo que lo quemaran delante Ah, de claro, es un presencia riesgo, de para Contraloría. robo de votos, claro, por supuesto. Chañaños, son Claro. papeletas. Claro, y solo cambia Claro. el nombre de un Un movimiento que loguito nadie y- conoce, claro. Entonces, Aparece- creo que lamentablemente no han habido actos que te permitan sentir la confianza que se necesita. Esa es la verdad. ¿Posibilidad de fraude? Pero eso se puede superar, no, a eso voy, eso se puede superar con La observación. una gran apertura a la observación Está la internacional. Unión Europea aquí. Yo esta semana tengo algunas reuniones con los observadores Sí. y con un gran trabajo de los partidos, sobre todo los que tienen opción pero tienes que saber de, que de tener presencia en mesas de pero control. tienes que saber que la observación internacional está
minada. Muy O sea, reducida. está muy reducida porque No tiene ni comparación con Por lo que el eran COVID, las por los emisiones. viajes. Claro. la delegación de la Unión Europea es muy pequeña porque hicieron, creo que a Ruanda, una observación, una misión de observación. Y se enfermaron. Y se Salieron todos enfermó contagiados. todo el mundo. Entonces ahora son muy poquitos. Por eso te decía, y lo otro que complementa es el acompañamiento de cada partido que defiende su voto, digamos. Eso también complementa. Y creo que va a haber por lo menos 3 o 4 partidos que lo harán. Pero Pero hay- tienes confianza en que quien gane la presidencia va a ser el mismo que el CNE dice que ganó la presidencia. Eso solo se puede afirmar después de lo ocurrido. Con digamos. los hechos. Claro, porque eso ya... Mira, en la elección anterior, que hubo el reclamo del fraude y todo, a mí me parece personalmente que al equipo de Creo le faltó... Probarlo. Claro, le faltó contundencia al probarlo, desde mi punto de vista personal como analista. Nunca le preguntaste a Moreno así como, oiga, Oye. ya presi, ya hay confianza. ¿Nos robamos la elección o no ¿Cómo nos fue que robamos? llegamos? ¿Cómo fue que llegamos? Yo llegué por la asamblea, pero en todo caso no habla del tema y lo que yo sí te digo como analista que era en ese momento, me pareció que nunca pudieron probar adecuadamente. Entonces, ojalá tengan de elección, todos, no solo los de Creo, que eso no les puede volver a ocurrir. Pues. No, creo que No, tiene la no, elección está clarísimo. y además creo que también El ahí Partido el Social apoyo del Cristiano Partido Social sabe. Cristiano es clave porque ellos tienen más trayectoria en Mira, cuidar el botín. desconozco, solo te digo que cuando tú ya entras, evidentemente tú deberías de poder confiar en las instituciones de tu país, pero cuando tú ya entras en este juego a ese nivel, no puedes darte el lujo de confiar en nadie, tienes que confiar en ti mismo y en tu capacidad de hacer las Permíteme cosas. hacer una digresión electoral, pero ¿tú todavía conversas con el presidente? Ahorita, hace poco, conversamos una vez, sí. Una vez, 2 veces hemos hablado. Y sabe que estás aquí ¿Por qué? porque no Porque creo no que nos le quiere haga mucho. No creo que le haga mucha gracia. Porque no, yo no... María Paula debe estar así. Tranquilo, tranquilo. Míralo, otro maldito sea. Viendo el programa, sí. Yo no respondo a nadie, hermano. Yo respondo por mis actos. Siempre ha sido así. Y, Con y María agra- Paula saliste bronqueado. Y ¿no? agradezco, no es verdad. Y agradezco Es verdad con él. y agradezco la oportunidad que me dio el presidente de trabajar en libertad todo lo que quise. Algo que a mí me quita el sueño es qué va a pasar con los parlamentarios andinos. el país está Pero, jugando oye, pero todo. si eso te quita el sueño, man. ¿ah? Ah, no, A mí está me bien. encanta. Escúchame. ¿Verdad que van para la segunda vuelta? Todavía está definiéndose No, eso. no, van. Ya yo hablé esta mañana. Bueno, con y una- no va a haber consulta hablé tampoco. con uno de los consejeros y me dijo, No va a haber consulta. no la consulta tenemos. propuesta por Nebot. Ajá. No, nunca se aprobaron ni las preguntas en la Corte Pero entiendo que Constitucional. recién la rechazaron la consulta, ¿o no? Sí, no hay Oye, consulta. Lo que hay consulta solo es en Azuay por el tema de la minería, minería, ya. en fuentes de agua. Ya. Vamos a ir a votar por parlamentarios andinos. En algún momento. Muy bien, el domingo es una final que el Ecuador tendrá que jugársela con la mayor responsabilidad. Los jueces tienen una presión enorme de darle garantías de transparencia a un proceso al que no le han dado garantías de transparencia desde un inicio. Esperemos que se la den, que la ciudadanía entienda que la apatía es normal en el momento en el que nos encontramos, pero que ese día es absolutamente, radicalmente importante que se levanten, se saquen la pijama, vayan a votar. Es una cosa como que sí, está el COVID y y hay que estar seguros y tomar las medidas, pero no hay mucha diferencia entre ir al súper, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia entre ir a hacer cola en un supermercado, o ir al banco, o ir a sacar la cédula en el registro civil. O sea, vas a hacer una cola, vas a estar ahí con tu esferito, vota y ándate. Pero eso puede determinar que el futuro del país retroceda en el sentido de volver a lo que ya vivimos, o agarre otro rumbo que ustedes en la intimidad de la urna sabrán Sí, lo yo- que hagan, o sea, pero, Yo lo he pero venido por lo menos repitiendo, voten. lo he venido repitiendo como mantra todos los días. A mí no me importa por quién vayas a votar, Para el siempre y escopo cuando eliminado. vayas y votes y sea una opción democrática. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que también es nuestra responsabilidad que el pasado sea una lección. No digo una sentencia, pero sí una lección, hermano. O sea, que aprendamos que hay un modelo que es inviable, que todos sabemos dónde termina, ¿ya? Y que le ha hecho mucho daño al Ecuador. ¿Ya? Y con esto no quiero entrar en el discurso de que todo fue malo porque no lo fue, ¿verdad? Hubieron cosas positivas también, pero creo que fueron sobrepasadas por cuestiones que para mí, por lo menos desde mi formación, son imperdonables, ¿ya? Y eso tiene que ver con todo lo que hemos hablado en el transcurso de esta entrevista, que va desde la mentira, pasando por la corrupción, el atropello, el abuso. Tú decías,
cómo serías de opositor, entre comillas, ¿verdad? Yo fui un líder gremial, claro, en otra dimensión, pero fui un crítico duro del atropello a la libertad de expresión. Lo fui durante 3 años que lideré ese gremio. Esa ha sido siempre mi actitud. Y yo no temo nada porque no debo nada. Yo estoy con la verdad, esa es mi mejor herramienta y mi mejor arma. Y trato de hacer opiniones racionales dentro de un ambiente en el que el país necesita eso: estabilidad, certidumbre, racionalidad. Eso es lo que el país necesita, nada más. Muchísimas gracias, Soto, por asistir a esta invitación. Oye, estar aquí solo aprovechando que yo sé que este es un medio de gran entrada en la juventud del país. Vean, poner a un joven como candidato para apelar justamente a ese grupo es como menospreciar la inteligencia de la juventud. Los jóvenes, y me incluyo todavía, no sé hasta qué edad me puedo incluir. No, ya pasaste. Ya pasé. ¿Hasta cuándo me puedo Hasta incluir? los 35 de ahí ya valimos carpeta. Yo también lo digo 2 años en tiempos suplementarios. Los jóvenes no votan por edades. Los jóvenes votan por causas, votan por autenticidad, votan por objetivos comunes, no votan por edades, con todo el respeto, digamos. Entonces, eso sí quiero aclarar porque sí me parece como casi que una ofensa a la inteligencia de la juventud. Decir, ahí te lo puse jovencito para que votes por él. No, pues no es así. No es así. Y eso a su audiencia, que sé que es mayoritariamente gente joven que le gusta la posta. Gracias, Soto, te decía, por estar aquí, por estar en los estudios de La Posta. Esta es tu casa siempre, ya nos iremos viendo en el camino. Somos periodistas jóvenes, periodistas de política, y tú eres un político joven, así que veremos si nos encontramos en la resistencia o en la democracia, pero en cualquiera de Y donde esos sea que dos. nos encontremos, siempre espero un saludo respetuoso, que es lo que siempre he tenido yo con la gente, independientemente de en qué orilla del río estén. Esa es la verdad. Así que de eso se trata esto. Gracias a todos. Un abrazo. A votar con criterio.